Hola chicos, soy Alondra. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pláticas del Reino. El día de hoy voy a hablar sobre la sabiduría. Y quisiera empezar esto con un relato pequeño que me acuerdo cuando empecé a conocer a Dios y me hablaron sobre el Evangelio y yo estaba hambrienta de la palabra de Dios. Y yo creo que a todos nos ha pasado de que empezamos a leer la Biblia por primera vez o has tenido tu encuentro con Dios y dices, me quiero tragar la Biblia entera porque quiero conocer a Dios. Y eso me pasó al principio de haber conocido a Jesús. Y me acuerdo que yo lo más leía la Biblia, y no le entendía nada. Yo, ay, no entiendo nada, pero yo quiero leer la Biblia y qué está pasando, qué está pasando aquí. No quería leer el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento se veía súper complicado. Y luego llegó mi hermana y mi hermana me dijo, Alondra, ¿tú oras antes de leer la Biblia? Digo, no, nomás la abro y a ver qué sale. Y mi hermana me dijo, mi abuela siempre me ha dicho que tenemos que orar antes de leer la Biblia y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Y luego creo que días después o semanas después llegué a Santiago, primera de Santiago. No primera de Santiago, no. No hay primera de Santiago. No vayan a primera de Santiago porque no hay. Oh, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará y no los reprenderá por pedirla. Y yo dije, wow, Dios tiene toda la sabiduría y nos quiere enseñar. Él es tan generoso y no se guarda con lo que sabe. Y eso es muy bonito. Eso realmente es una generosidad muy bonita, porque hay veces que uno puede tener ventaja de algo por tener conocimiento de algo y la gente se te puede acercar, oye, ¿cómo le hiciste? Y lo esconden. Ay, no, pues nomás le hice así. O te dicen algo muy básico porque no te quieren decir qué es lo que hicieron. Y eso habla de una persona que no es generosa, porque la generosidad no solamente es de cosas, también es de cosas que puedes tener por dentro, no nada más de cosas materiales. Y pues Dios posee toda la sabiduría. Y él pudo habérselo quedado porque pues es de él. Pero él quiere compartirla con nosotras. Y aquí en el libro de Santiago dice que se la pidamos. Y esto es muy importante. Que, 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 que el libro dice que le pidamos la sabiduría. Porque muchas veces queremos algo de parte de Dios. Y Dios sí está dispuesto a dárnoslo. Pero pasan dos cosas. O no creemos o no se lo pedimos. O no le pedimos lo correcto. Así que son tres cosas. Como por ejemplo, una vez escuché un relato de un papá con sus dos hijas y que una de sus hijas tenía una nieve y ella estaba bien contenta con la nieve, ¿verdad? En su casa y que la otra hija va caminando bien enojada con su papá y, y su papá estaba como que, oye, pero ¿por qué estás enojada? ¿Qué te pasa? Y le dice, ay, es que a mi hermana sí le compraste nieve y a mí no. Y su papá le dijo, pero es que tú no me dijiste que querías una nieve. Y ella me lo había pedido hace muchas veces, me decía constantemente que quería nieve. Y se lo compré. Pero no es que no te quiera dar una nieve. Yo, ¿por qué no querría comprarte una nieve? Me alegraría comprártelo. Pero no me lo pediste. Y muchas veces ese es el problema con el Señor, con nosotros. Porque queremos tener sabiduría, queremos que Dios nos use, pero no le pedimos al que tiene la sabiduría. Así que es importante que pidamos sabiduría. Ahora, discúlpenme, ya llevo casi 5 minutos en el podcast y ni siquiera dije cuál es el tema de hoy. El tema de hoy, pues, a lo que podemos llegar a entender es la sabiduría. Hoy vamos a hablar de la sabiduría.
pero vamos a hablar sobre cómo podemos ser cristianos sabios. Y primero quería empezar con el libro de Proverbios, que creo que el libro de Proverbios se lo súper mega recomiendo, porque ese libro te va a dar cachetadas así a la carne pecaminosa, pero al mismo tiempo te va a llenar de sabiduría, de verdad. Um, pero el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 11 dice, pues la sabiduría es mucho más valiosa que las rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Y bueno, yo me imaginé que los rubíes en los tiempos pasados han de ser muy valiosos. Y yo creo que hasta ahorita siguen siendo muy valiosos. Estaba haciendo como mi búsqueda y me enteré que una vez vendieron como una roca de rubíes en $4 millones. Y yo no lo puedo creer. ¿Una roca? Nada más. $4 millones por una roca. Pero es que en realidad el rubí es demasiado valioso. Y eso pasó en los 90. Ahorita en el siglo XXI también seguí haciendo mi búsqueda y me enteré que como un quilate, creo que cada quilate de rubí eran como 100,000, casi $100,000. Y pues nosotros sabemos que la mayoría de las joyas no tiene solamente un quilate. Tiene de, no sé, de 10 a 12 quilates. La verdad no sé mucho de joyas. Pero sé que uno no tiene. Y, o sea, ponte a pensar, un anillo que tenga 10 quilates, eso es casi $1 millón. Y yo dije, wow, o sea, el rubí es bastante valioso. Pero ¿qué dice Salomón sobre eso? Dice que la sabiduría es mucho más valioso. Y me gusta eso, porque pudo haber dicho la sabiduría es más valiosa que los rubíes. Pero dijo, es mucho más. Y uno podría decir como que ya lo entra, solo una palabra, pero Dios tiene un propósito en cada palabra que Él pone. Y aquí está dando a entender que no solamente es más valioso como 5 veces más valioso, sino 100 veces más valioso que los rubíes. Así de valioso es la sabiduría. Y luego dice que nada de lo que uno puede desear se compara con ella. Y me pongo a pensar, ok, yo creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos cuando escuchemos esa parte donde dice nada de lo que uno puede desear se compara con ella. Y decir, ok, ¿qué es lo que más deseo en mi vida? ¿Qué es lo que más deseo tanto tener en mi vida? Una familia, un carro, una casa, una carrera, lo que sea, lo que más deseas en tu vida, ponlo delante de ti y ponte a pensar que la sabiduría, que tener sabiduría es muchísimo mejor que tener lo que más deseas. Porque la palabra de Dios dice que nada se compara a ella. Así que el tener el carro que tú quieres, la casa que tú quieres, el matrimonio que tú quieres, los zapatos que tú quieres, no se compara a la sabiduría que Dios tiene para ti. Porque Dios quiere compartir sabiduría con todos. Pero debemos pedírsela y y es que el que uno pida la sabiduría tiene que entender lo valioso que es la sabiduría. Por eso uno quiere comprar un carro, decir, quiero este carro y voy a trabajar duro para tener ese carro, porque ven lo valioso que es el carro. O ven unos zapatos y dicen, ay, yo quiero tener esos zapatos. Y ves lo valioso que son los zapatos, ves lo mucho que cuestan y lo hermoso que se ven los zapatos. Entonces, Dios quiere que entendamos que la sabiduría es mucho más valioso que cualquier cosa que tú puedes tener. Por mucho que trabajes por ello, la sabiduría es mucho mejor que ello. Y no nada más eso, sino también la sabiduría te puede llegar mucho más lejos
que cualquier cosa que puedes poner. Por ejemplo, supongamos que tienes el matrimonio, la familia que tanto deseabas, pero cuando estás en el matrimonio no respetas a tu esposo o tu esposa, hablas mal a tus hijos, no sabes controlar tus tentaciones, no sabes tomar buenas decisiones, pues tendrás tu familia, pero la vas a perder. No la vas a poder mantener por falta de sabiduría. Así de importante es tener sabiduría, porque con mucha oración o con mucho deseo, con mucha ambición puedes obtener lo que quieres, pero solamente con la sabiduría mantendrás lo que siempre quisiste. Así que es mucho más valioso tener sabiduría porque te ayudará a mantener lo que tanto deseabas y lo que tienes hasta ahorita. Ahora quisiera hablar sobre un versículo bíblico que dice Oseas, que está en la Biblia, es el libro de Oseas 4:7. Y esto la verdad se me hizo muy fuerte porque dijo que es por eso que Dios quiere que tengamos sabiduría. Y es por eso que Dios se deleita en darnos sabiduría. Porque su palabra dice en Oseas 4:7, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso está fuerte, de verdad. Porque no dice, ay, mi pueblo fue burlado, fue el hazme reír, porque de hecho en la nueva traducción viviente sale la palabra hazme reír. Y yo cuando lo vi por primera vez, yo dije, a la torre, se escucha medio extraño, como que no se escucha como una palabra que estaría en la Biblia, pero sí. Bueno, perdón, me salí del tema. Pero aquí dice que mi pueblo fue destruido. Eso es algo muy feo. Y no está hablando de una persona, está hablando de un grupo de gente. Y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso también es importante, porque no fue destruido porque no tenía las defensas suficientes, o porque no tenía la armadura de Dios, o porque no tenía, yo qué sé, el fruto, sino por falta de conocimiento. Es importante que tengamos el conocimiento de Dios. Uno como cristiano, y esto también me lo digo a mí, uno como cristiano, si ya llevas 5 años, 10 años en el cristianismo, en el camino de la fe, ya deberías de haber leído la Biblia entera al menos unas 2 veces entera, porque necesitamos constantemente alimentarnos de la palabra, constantemente tener conocimiento, para que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu no termine siendo destruido. A Dios realmente le interesa mucho que tengamos conocimiento de Dios. No nada más porque nos ayuda a tomar buenas decisiones y a vivir una larga vida y una vida bien, sino también porque como la sabiduría viene de Dios, entre más sabiduría tienes, más conoces de Dios. Y Dios quiere que lo conozcamos. Así que quería darles 4 puntos, no, 4, ¿cómo lo podremos llamar? 4 tips, pasos, 4 pasos. Les quiero dar 4 pasos de cómo podemos ser cristianos sabios. Y el paso número 1, que yo pensé, ¿verdad? Porque ¿cómo hago los pasos? ¿Cómo es que Dios querrá que empiece este podcast? O sea, que empiece los pasos de cómo ser un cristiano sabio. Y el primerito que se me vino a la mente fue Proverbios 1:7, porque dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, para empezar a tener sabiduría, hay que temer a Dios. Pero para que uno llegue a temer a Dios, uno necesita dejar de verse a uno mismo y empezar a ver a Dios. Porque uno no puede temer a Dios cuando se está viendo a sí mismo todo el tiempo. Ponte a pensar en Nabucodonosor. Se la pasaba todo el día viéndose que mi gloria y que mi gloria, hasta que el Señor lo humilló.
Eso fue la clave de que él tuviera la sabiduría y entendiera que Dios es grande y que Dios es soberano. Dios lo tuvo que humillar. Así que yo creo que Dios está llamando a gente a que se humille delante del Señor para que no tenga que hacerlo Él. Así que vayamos a la presencia de Dios, humillémonos. Creo que en el libro de Crónicas, no recuerdo en qué libro, pero sí, ¿verdad? En el libro de Crónicas, la palabra dice que si mi pueblo se humillare, buscare mi rostro, se soltare o dejare como sus malas obras, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y, ¿qué más decía? Y restauraré su tierra. Entonces, este versículo se me hace tan poderoso porque Dios aquí está dispuesto a perdonar. Aquí está dispuesto a que entendamos de que necesitamos de la sabiduría de Dios. Entonces el primer paso para ser un cristiano sabio es reconocer que no eres sabio. Porque la sabiduría viene solamente de Dios. Así que el primer paso es tener humildad. En el momento que tú tienes humildad y reconoces que no tienes toda la sabiduría y que no lo sabes todo, vas a poder temer a Dios. Y vas a poder tenerle un temor reverente. Y esto es muy interesante porque yo recuerdo en la iglesia hay un pastor, yo creo que lo conocen porque mucha gente en los países hispanos lo conocen, se llama Darío París, creo. Y yo recuerdo las primeras veces que lo conocí y yo estaba tan intimidada porque irradiaba, en serio se lo digo, que irradiaba una sabiduría. O sea, desde las primeras veces que lo vi, dije, no lo puedo creer. Este hombre se carga una sabiduría sobrenatural. Y no es porque él sea poderoso y porque él sea la gran cosa. No, no, no. Es porque realmente el favor de Dios estaba sobre él. Y porque realmente él leía su palabra. Y todo lo que sacaba de su boca era sabiduría. Y eso me intimidaba tanto. Pero luego con el tiempo me di cuenta que es un humano como cualquier otro. Pero es que eso es lo que pasa cuando tú te das cuenta que alguien tiene mucha sabiduría, que alguien tiene mucha autoridad. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos con Dios, no con el humano, sino con Dios. Entonces, ese es el primer paso, la humildad. El segundo paso es leer la palabra. Hoy les recomiendo definitivamente si quieres, o sea, si estás apenas empezando a leer la palabra, si quieres empezar a tener sabiduría, o sea, el propósito de leer la palabra es que si tu propósito de leer la palabra es tener sabiduría, te recomiendo a que empieces con Proverbios, porque el Proverbios está repleto de sabiduría, explota de sabiduría ese libro, la verdad. Te va a también regañar mucho porque, bueno, de eso se trata, ¿verdad? Cuando uno tiene que reconocer que no sabe algo, que no sabe muchas cosas, te va a dar en el mero ego, en el mero orgullo, pero te lo prometo que vale la pena. Vale la pena porque conoces más a Dios, conoces más de su rostro y a eso fuimos llamados, a tener la sabiduría de Dios, a ser más como Cristo. Así que se los recomiendo. Pero si quieren conocer más de Jesús, les recomiendo el libro de Juan, aunque en realidad toda la Biblia se trata de Cristo, así que si empiezas en Proverbio, como quiera conocerás de Jesús como Dios, siendo un Dios sabio, porque toda la Biblia se trata de Cristo. Pero sí, paso número 2 es definitivamente leer la palabra. Es muy importante leer la palabra y orar.
como les había dicho en el principio, tenemos que orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. No nada más de que leer la Biblia y esperar de que, bueno, lo va a entender a ver qué sale, como yo lo hacía al principio, a ver qué sale en la Biblia. Y sí había cosas que sí entendía, pero la mayoría, casi nada entendía. Entonces es importante pedirle sabiduría, porque Jesús mandó al otro consolador, mandó al Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos ser enseñados por Él. Así que pidámosle al Espíritu Santo, dame sabiduría y entendimiento. Dame la oportunidad de conocerte más a través de tu palabra. Pídaselo, pídeselo constantemente y te lo va a dar, de verdad, porque su palabra lo dice. Su palabra dice que si tú le pides la sabiduría, Él no lo reprochará por dársela, Él no te regañará por dársela. Y antes de ir al punto número 3, quiero que enfaticemos en esa parte donde de Santiago 1:5, de que dice que Dios nos dará sabiduría y no los reprenderá por pedirla. Esto es muy bonito de parte de Dios, porque también recordemos cuando el hecho de que dice que no los reprenderá por pedir sabiduría, también me recuerda a los maestros. Y ya ves que en el Nuevo Testamento, mucha gente le llamaba a Jesús maestro y le hacían preguntas y Jesús con tanto deleite les enseñaba a los discípulos y a la multitud que les enseñaba, ¿verdad? Entonces, ay, ya se me olvidó qué iba a decir. ¿Qué iba a decir? Espérenme. Oh, sí, los maestros. Pero sí, me acordé de los maestros porque muchos maestros, cuando yo estaba en la high school, gracias a Dios los maestros del colegio no son así, pero los maestros de la high school, algunos les preguntaban algo de calles que no entiendo y así, y se enojaban porque querían entender. Y yo nunca entendía por qué se enojaban cuando les preguntaban, porque yo decía, pues ese es tu trabajo. O sea, eres maestro para enseñar, o sea, para darle sabiduría y entendimiento a los que no lo tienen. Y si no te gusta eso, ¿por qué estás haciendo aquí? Ay, no. Ok, perdón, discúlpame. Pero es que de verdad no entendía mucho porque, o sea, para ser maestro tienes que deleitarte en enseñar. Y es por eso que Dios hacía eso. Dios decía que les pidiera sabiduría. Porque Él es el maestro. Él es el dador de sabiduría. Él es el que posee toda la sabiduría. Y, y veía eso en otros maestros y yo nunca entendía porque en mi mente no cabe que un maestro no quiera enseñar o se enoje cuando les pregunten cosas. Nunca entendía. Y pues gracias a Dios tenemos el privilegio y la bendición de que aunque, bueno, en la high school eran maestros que tenían cierto entendimiento de cierta materia, pero aquí es el Dios que lo sabe todo, absolutamente todo, y nada se está guardando. Todo lo quiere compartir contigo. Qué belleza de maestro tenemos, de verdad. Entonces, bueno, vamos al número 3, pero quisiera que hiciéramos como un resumen. Número 1, dijimos humildad. Número 2, leer la palabra. Y número 3, esto es muy importante, porque si no aplicas el número 3, de nada valdrá la pena que tú recibas esa sabiduría. Número 3 es poner la palabra de Dios en práctica. Y para poder explicar esto un poquito más, quisiera que vayáramos a Primera de Reyes 11, del 3 al 6. Y vamos a hablar sobre el rey Salomón. Y muy importante que hablemos del rey Salomón, porque el rey Salomón fue el que escribió el libro de Proverbios, el libro que está lleno y repleto de sabiduría. Y Dios dijo que el rey Salomón fue el que más tuvo sabiduría y que nadie más tendrá la sabiduría
como él lo tuvo. Y yo dije, wow. Entonces sí le dio un montón de sabiduría. Y pues vamos a leer primero de Reyes 11, 3 y 6. ¿Qué dice el Señor sobre este rey sabio? Y dice, tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se desviara su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses, y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de Sidonia, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón actuó mal ante el Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Aquí básicamente Dios está diciendo, no tiene nada de valor que tú tengas sabiduría o que tú aprendas del maestro de la sabiduría y no tengas obediencia en tu corazón. ¿Cuál es el punto de tener toda la sabiduría y poseer tanta sabiduría y no obedecer a Dios? Y eso no era el hecho de que el rey Salomón había seguido a otras mujeres y había seguido a otros dioses. No era por falta de sabiduría, era por falta de amor al Señor. Era por falta de temor a Dios. Y el principio de la sabiduría sí es el temor a Jehová. Pero eso se puede ir perdiendo cuando no obedecemos al Señor. Tenemos que obedecer al Padre. Empiezas a tener humildad, leer la palabra, pero tienes que poner la palabra en práctica. Por mucho que te cueste, pon la palabra en práctica, porque vale más poner la palabra de Dios en práctica que tener lo que más deseas. Aquí, el rey Salomón prefirió seguir a las mujeres y seguir a otros dioses, y tuvo lo que tanto deseaba, las 500 princesas, 700 princesas y las 300 concubinas. Sí, genial. Tuvo un montón de mujeres. Pero ¿qué pasó al final? El versículo 6 dice, así que Salomón actuó mal ante el Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Qué horrible, qué horrible. ¿A cuánto les gusta que uno los compare? No, pero es que ella es mejor que tú. A nadie le gusta. Eso duele. Pero yo sé que a Dios realmente le dolió también eso. Le dolió que siguiera a otros dioses. A pesar de darle toda la sabiduría, su corazón no le pertenecía a Dios. Su corazón le pertenecía a su sabiduría, pero no a Dios. ¿Y cuántos de nosotros podemos llegar a tener su poder, a tener uno de sus frutos, su amor, su gracia, sus dones? Que eso es lo más importante, es lo que más uno se jacta. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a tener sus dones y no, o sea, que nuestro corazón vaya hacia lo que Él tiene y no hacia lo que Él es? Salomón tenía la sabiduría de Dios, tenía la autoridad de parte de Dios, pero su corazón no estaba hacia el Señor. Su corazón no seguía a Dios y es por eso que él cayó, no por falta de sabiduría, sino por falta de amor al Padre, por falta de ver la santidad de Dios y decir, Él es mi Dios, no me importa si me dan todo lo que deseo, Él es mi Dios, Él es mi primer amor, a Él lo voy a escoger. Y te pregunto a ti, si tienes algo que tanto deseas, ¿realmente quiero recibir eso que deseas? ¿Realmente lo quieres? Porque yo creo que no vale la pena a que el Señor termine diciéndote que actuaste mal ante el Señor y que termine
diciendo que tanto le duele el hecho que, que te hayas entregado a otros dioses. Porque Dios realmente te ama con todo su ser. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Así que pongamos la palabra de Dios en práctica por amor al Padre, por amor a lo que Él hizo por nosotros y porque Él merece toda la gloria, toda la honra. Merece, Él es digno de nuestra obediencia. Él lo es. Ahora, para terminar, el último paso sería júntate con sabios. Ese es el segundo problema que el rey Salomón tenía. Se casó con un montón de mujeres que adoraban a otros dioses. Y él terminó adorando a esos dioses. Si tú te juntas con gente que adora a otros dioses, no me refiero, aunque sí puede aplicar eso también, pero no me refiero a gente que sigue a otros dioses de que, bueno, no quiero decir el nombre de los dioses porque capaz me vayan a quitar el podcast, pero me refiero a dioses, o sea, cualquier cosa, de que prefieren el pecado que Dios, así lo podría poner para hacerlo más amplio. Si una persona dice, ay no, yo prefiero fumar, yo prefiero acostarme con estas personas, a mí no me importa, yo voy a vivir la vida como se me pega la gana, yo prefiero tener orgullo, prefiero tener ego y cosas así, que seguir a Cristo. No, trata de tener discernimiento y no juntarte con ese tipo de personas. Sigue amándolas, sigue, ¿cómo se dice? Hablándoles con gracia y con amor. Pero no tomes tus decisiones de acuerdo a estas personas. Porque a estas personas no les interesa lo mínimo seguir a Dios. Así que júntate con gente sabia. No te dejes engañar, como la palabra de Dios dice en 1 Corintios 15:33. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay que tener cuidado con quien nos juntamos. Si queremos mantener la sabiduría y poner en práctica la palabra de Dios, enamorarnos más del Señor, tenemos que juntarnos con gente que está igual de enamorada con Dios que tú. Empezando con los amigos y también con tu esposo y tu esposa. Si estás en el camino de encontrar un esposo o una esposa, búscate a alguien que esté igual de enamorado de Dios que tú. Así que, bueno, el versículo Proverbios 13:20 para terminar. Dice, camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Esto se me hizo tan importante y tan interesante porque dice, júntate con necios y te meterás en dificultades. No dijo, te convertirás en necios nada más. Dice, te meterás en dificultades. O sea, que tendrás consecuencias. Y no van a ser fáciles, porque ahí dice dificultades, van a ser consecuencias, vas a meterte en problemas muy difíciles. Así que vale la pena, es mucho mejor vivir al post de la palabra, vivir a la luz de la palabra. Así que ya llevo media hora. Si me aguantan un tantito más, quiero nomás compartir un versículo bíblico que habla sobre... No, saben que lo voy a terminar así porque ya llevo un buen tiempo. Pero por último, les recomiendo que lean el libro de Mateo, capítulo 7, 24 27, donde habla sobre un hombre sabio y un hombre necio. Y pues eso es todo por el día de hoy. Vamos a hacer el pequeño resumen que podemos hacer. ¿Cómo podemos ser cristianos sabios? Número 1, humildad. Número 2, leer la palabra. Número 3, poner la palabra en práctica. Y número 4, juntarte con gente sabia y que esté igualmente enamorado de Dios que tú. O más. Y pues eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias por haber llegado hasta aquí. Dios los bendiga muchísimo.
El próximo miércoles haré otro podcast. Quería recordarles que hago un podcast cada miércoles. Subo un podcast. Si te gustó este podcast que hice, podrás suscribirte a... Disculpe. Podrás suscribirte, sea en Spotify o en Apple, donde me estés escuchando. Y también me puedes seguir en las redes sociales, porque ahí en las redes sociales como que pongo un poquito de lo que voy a estar de lo que voy a estar subiendo. Pero muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haberme escuchado. Dios te bendiga mucho y espero, anhelo de todo corazón que este podcast te haga correr al Padre y pedirle sabiduría a Dios, porque es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú vayas a Él a pedirle sabiduría, porque Él te la quiere dar. Él se deleita en dártelo. Así que pues nos vemos para la próxima. Dios les bendiga mucho y los quiero un montón. Bye bye.